Bueno, pues y así nos vamos de colores, corriendito, nos vamos a la hora parroquial, así que aquí tenemos ya el invitado especial de las mañanas del martes y jueves, así que vamos a ver qué nos dice, qué nos trae ahora, Buenos hermano. días, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que el Señor, en este día donde celebramos a Nuestra Señora de Fátima, este día por medio de nuestra Santísima Virgen, nos traiga muchísimas bendiciones para todos y que nos acompañe ella en este camino, donde ella misma nos lleva de la mano hacia nuestro Salvador Jesucristo. El día de hoy, mis queridos hermanos, andaba buscando de qué les puedo platicar. Y se me ocurre platicar un poco acerca del matrimonio para poder entrar a lo que viene después. Así es que empecemos por el matrimonio. Fíjese, a veces, y yo sé que creo que Yomaira les platicó un poco acerca del proceso del matrimonio. Cuando dos personas, hombre y mujer, se quieren unir en matrimonio, lo hacen por amor. Yo cuando entrevisto a las parejas les pregunto, oiga, ¿y por qué se quieren casar por la iglesia? Yo espero que me digan porque nos amamos, porque queremos la bendición de Dios en nuestra vida y porque queremos vivir el resto de nuestra vida juntos. Aunque muchas veces las respuestas que escucho son, porque es la tradición, porque queremos darle el ejemplo a nuestros hijos, porque siempre quise vestirme de blanco y salir en limusina. Y me dan muchas diferentes razones y les digo yo, realmente debemos de buscar las razones por las cuales queremos casarnos en la iglesia. No hay que hacerlo solo porque es tradición o solo porque ya no aguanto a mi mamá, que es la que me insiste que si no me caso por la iglesia me voy a morir en pecado. Pueda que sí, yo no le voy a decir que no, pero no se case solo por eso. Cásese por la iglesia porque usted quiere y desea las gracias del sacramento del matrimonio. Entonces, ¿cómo podemos llegar al matrimonio? Al matrimonio se llega por medio del bautismo. Todos los bautizados pueden recibir el matrimonio. Bendiciones, buenos ¿Verdad? días. Todos los bautizados, válidamente bautizados, pueden recibir el matrimonio. Entonces, el bautismo es el que nos lleva a recibir todos los demás sacramentos, ¿verdad? Así es que parece que se nos había olvidado poner el micrófono por aquí más cerquita, pero bien. Ok, muy bien, gracias. Por medio del bautismo es que llegamos, podemos recibir todos los demás Bendiciones, buenos sacramentos. días. Se recomienda que para llegar al matrimonio hayan ya recibido Ahorita ya no, ¿verdad? la primera comunión y hayan recibido también la confirmación, ¿verdad? Se recomienda, Ok. fíjense, pero Sí, no ahorita es mandatorio. Si no lo han recibido y se puede recibir Ok, sin gracias. ocasionar inconvenientes, entonces sí se puede recibir. Pero si no, no. Entonces, llegamos al matrimonio. Hay muchas preguntas que a veces hacen. ¿Es el matrimonio un sacramento? Sí lo es. Y los matrimonios que no se celebran con misa son también sacramentales. Fíjense, no es la misa la que hace sacramento al matrimonio, es el matrimonio por sí mismo que es un sacramento. Pero el matrimonio, para que sea sacramental, debe de ser recibido por dos personas válidamente bautizadas. Si uno de los dos no es bautizado o no es válidamente bautizado, entonces el matrimonio todavía existe. El matrimonio todavía es santo, pero no tiene el carácter sacramental del matrimonio. Diácono, entonces ¿me puedo casar con alguien que no sea católico? Sí, sí se puede casar con alguien que no sea católico.
Y si esa persona es bautizada cristiana, en otra denominación cristiana, ¿me puedo casar? Sí. Y hay que ver si esa persona ha sido válidamente bautizada en la comunidad eclesiástica con la que pertenecen, entonces sí es sacramento, aunque el bautismo no haya sido católico, porque hay bautismos de denominaciones cristianas que son válidos para nuestra iglesia, que son válidos para la iglesia católica. ¿Por qué? Porque fueron hechos, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de la iglesia. Entonces, llegamos a ese sacramento del matrimonio. Hay varias maneras de celebrar el rito del matrimonio. La más común es el rito del matrimonio dentro de la misa. Dentro de la misa se puede celebrar el rito matrimonial. Se hace después de la homilía, ahí se celebra el rito del matrimonio. Obviamente, deberíamos de escoger la celebración del matrimonio en la misa cuando ambos son católicos, o al menos cuando ambos son cristianos. La razón es porque no sería bueno que solo uno reciba la comunión en la misa. Por eso es que si uno de los dos no puede recibir la comunión, no se recomienda que hagan el sacramento, el rito matrimonial dentro de la misa. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, el rito del matrimonio se puede celebrar fuera de la misa. Fíjense, no estoy hablando fuera de la iglesia, no. Estoy hablando fuera de la misa. Siempre se viene a la iglesia y se celebra con una liturgia de la palabra inmediatamente seguida del rito del matrimonio. El rito del matrimonio no cambia, es idéntico que si se hace dentro de la misa. Entonces, con ese rito matrimonial, la pareja ya queda casada delante del Señor, delante de Dios. Ese rito se recomienda, de nuevo, cuando uno de los dos no puede recibir la comunión o cuando uno de los dos no es cristiano, no es católico ni tampoco bautizado en alguna iglesia cristiana, sino que, por ejemplo, es testigo de Jehová, o es judío, o es mormón, o es, en fin, de otras religiones, ¿verdad? O practican el Islam. Entonces, ese rito se recomienda cuando no profesan la misma fe. Y la tercera es el rito del matrimonio fuera de misa y fuera de la iglesia. Sí se permite casarse en otro lugar que no es la iglesia, pero debe de haber una razón justa. No es simplemente porque, es que yo quisiera casarme mientras caigo en paracaídas y que en el aire cuando venga cayendo me hagan el intercambio de votos. O que yo quisiera casarme frente a la playa con las olas. Oiga, es muy romántico, el romanticismo es muy bueno, pero no es lo que la iglesia nos pide. Si queremos la bendición de Dios, hay que pedirla en la iglesia. Hay veces que hay razones justas por las cuales el matrimonio no se puede celebrar dentro de la iglesia. Entonces, ambos, los que se van a casar, deben escribir una carta de puño y letra. No se puede una carta en la computadora, ni a máquina, ni correo electrónico, ni texto, no. Tiene que ser con papel y tinta, escrita a mano, pidiéndole permiso al obispo de casarse fuera de la iglesia. Y tienen que poner el lugar donde quieren casarse. Y tienen que poner la razón de por qué se quieren casar fuera de la iglesia.
a mí me ha tocado en 2 o 3 ocasiones asistir pues a una, presidir, ser testigo de un matrimonio que no fue dentro de la iglesia, que fue en otro lugar. Y habían justas razones. Pero cuando ese sea su caso, platíquenlo con el diácono que les esté ayudando con el matrimonio, con el sacerdote, para que los pueda orientar de cómo escribirle la carta al señor obispo. Eso, mis queridos hermanos, son las 3 diferentes maneras de cómo se puede celebrar el rito del matrimonio. Muchas personas piensan que si no hay misa, no hubo matrimonio. Eso es como que les pudiera decir, los bautizos, por ejemplo. Los bautizos los hacemos por lo general sin misa. ¿Quiere decir que si no hay misa no hubo bautismo? No, el bautismo existe por sí solo, así como el sacramento del matrimonio existe por sí solo. La plenitud de la celebración se alcanza con la misa, pero no es la misa lo que hace el sacramento del matrimonio. Ojalá que nos quede un poco claro esa parte, ¿verdad? Y de nuevo, que vengan a recibir el matrimonio porque desean y conocen las gracias que se reciben con la bendición de Dios. Bien, si tienen alguna preguntita, esta sería oportunidad, así me da tiempo de tomar un poquitito de agua por acá. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo siempre soy muy preguntona, ¿eh? Pregunta, me dicen por ahí cada vez. ¿Cómo se puede llegar al corazón de una persona, hermano José, que no quiere llegar al matrimonio? Digamos que hay una pareja juntos, ¿verdad? Por años, con hijos y todo, pero que una de la pareja tiene la gran necesidad de ir y recibir, ¿verdad?, la Eucaristía, pero que la otra pareja no cede, no quiere casarse por la iglesia. ¿Qué se podría hacer en ese? Oración. ¿Por qué? Fíjese que cuando uno llega al matrimonio por la iglesia, antes de efectuar el rito del matrimonio, el ministro de la iglesia, el que es el testigo del matrimonio, ¿por qué? Déjeme aclararle esto antes de contestar su pregunta. No es el sacerdote quien los casa, no es el diácono quien los casa, es la pareja los que son los ministros del matrimonio. El sacerdote o el diácono no somos más que testigos de que todo se hizo de acuerdo a lo que la iglesia pide y que recibimos el consentimiento de la pareja para ese matrimonio. Entonces, las primeras preguntas que se les hacen, fíjese, la primera pregunta: ¿han venido ustedes aquí este día a contraer matrimonio por su propia y libre voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Entonces, mis queridos hermanos, nadie debería llegar al matrimonio en la iglesia presionado. Nadie. Tiene que ser recibido libremente. De lo contrario, ese matrimonio es inválido. Inválido. Puede que se haya celebrado con todas las partes legales y todo lo que la iglesia pide, pero si en esa intención, porque todos dicen sí, todos contestan sí, pero si el que está contestando sí, verdaderamente en su interior sabe que ha sido obligado o tiene alguna presión. ¿Cuáles son las presiones que a veces hay en el matrimonio? Bueno, se recuerda, hoy tal vez ya no ocurre con tanta frecuencia, pero crean, todavía ocurre. Hace unos pocos años me tocó pedirle a la pareja que se esperaran. No les negué el matrimonio, pero cuando les pregunté por qué se querían casar, es porque la muchacha estaba embarazada. Entonces le dije yo, no vienen libremente a pedir el matrimonio. Hagamos una cosa, pospongan el matrimonio hasta después que haya nacido la criatura, que ya esté con ustedes. Y si entonces todavía ustedes quieren casarse por la iglesia, entonces vengan.
Pero ya no van a venir presionados, que porque queremos hacerlo antes de que se le note, antes de que la gente empiece a hablar. No, porque entonces vienen presionados. Ese matrimonio no puede ser válido si se ha recibido bajo presión. Otros casos que dicen, por ejemplo, es que ahí en mi hogar, en mi casa, no, mi papá es un alcohólico y abusa mucho de nosotros, es muy violento, yo me quiero salir y el primero con el que encuentre me voy a ir a casar. Y si se sale de su hogar de esa manera, entonces está llegando el matrimonio también, no por voluntad propia. Entonces, por eso, la primera pregunta es bien importante. Viene aquí por su propia y libre voluntad, sin que nada ni nadie lo presione. De ahí es donde se ve la libertad de llegar al matrimonio. Por eso cuando hay uno de los dos que no quiere, no se le puede obligar. No se le puede obligar. Ahora, mucho menos si esa persona es católica. Si esa persona no es católica, fíjense, hay a veces el mal entendimiento que tiene que convertirse en católico para casarse en la iglesia. No. ¿Por qué? Porque si se está convirtiendo, no se está convirtiendo porque quiere, sino por obligación. Y va a recibir bautismo, confirmación y comunión, no porque quiere, sino por obligación, porque lo están presionando, si no, no se puede casar. Y después así le va a ir, cada rato le van a sacar por tu culpa, porque tú me dijiste. Exacto. ¿Verdad? Por eso, si un católico se va a casar con alguien que no es católico, por favor, no obliguen a la parte no católica a hacerse católico. Hay una forma que hay que llenar pidiéndole permiso al obispo de hacer ese matrimonio. Y por lo general el obispo, por el bienestar espiritual de la pareja, concede esa dispensa, se llama. La dispensa de casarse con alguien que no es católico. Lo único que la parte católica firma comprometiéndose a educar a los hijos en la fe católica. Eso sí, la parte católica tiene que comprometerse a que los hijos van a ser educados en la fe católica, ¿verdad? Pero obligados al matrimonio no se puede llegar. La segunda pregunta que se hace dentro del matrimonio es si están dispuestos a respetarse mutuamente. O a veces lo ponen que si tienen la intención de ser fiel al esposo o a la esposa. Obviamente tenemos que tener esa intención, porque si me estoy llegando al matrimonio y al mismo tiempo vivo una relación clandestina con alguien más que nadie se da cuenta, entonces quiere decir que yo no tengo ninguna intención de ser fiel. Y si no tengo ninguna intención de ser fiel, aunque yo diga sí y me casen a la iglesia y que mi matrimonio se llevó a cabo, ese matrimonio no es válido. Porque no había intención, mintió la persona, ya sea él o ella, mintió a la hora de que le preguntaron. Y cuando uno miente en esas intenciones, el matrimonio no es válido. Y la última pregunta es si están dispuestos a aceptar los hijos que Dios les mande. Yo voy a decir que sí, pero no, yo mi cuerpecito me lo cuido y con pastillas, incluso me voy a hacer una operación porque yo no quiero tener hijos, ¿verdad? No, entonces está mintiendo también. O el varón que a lo mejor ya se hizo una vasectomía, ya se hizo una operación y no le ha dicho a ella. Sí, bueno, oiga, si ya se la hizo, ni modo, pero tienen que estar a sabiendas los dos. Y Dios, recuerden que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios así lo quiere, esa pareja va a recibir hijos. Pero tienen que estar dispuestos, por eso es la pregunta. Son las 3 preguntas esenciales que hacen ver su intención de entrar en el matrimonio. De ahí la importancia de contestar esas preguntas con una conciencia clara, sabiendo que no estoy
solo contestando que sí, porque si no, uy, Dios mío, el escándalo que se nos va a armar porque porque en la iglesia se nos deshizo el matrimonio. No, es preferible que se le deshaga ahí y no entrar en un matrimonio que no es válido, que comienza con una mentira, que comienza con algo que no es mi intención. Por eso hay que tenerle mucho cuidado. Esas son las preguntas del matrimonio. Esas son las 3 maneras que ya les expliqué de celebrar el matrimonio. Sí se puede. Los diáconos, por ejemplo. Los diáconos podemos asistir en el matrimonio dentro de la misa, pero también lo podemos hacer fuera de la misa. Yo he celebrado muchísimo. Creo que desde que me ordené ya son como unos 400 matrimonios los que he celebrado, ¿verdad? Algunos han sido dentro de la misa con un sacerdote que celebra la misa, incluyendo el de mi hija. En una de mis hijas yo le celebré, bueno, yo fui el testigo pues del matrimonio. Un sacerdote celebró la misa y dentro de la misa hicimos el rito del matrimonio. Pero yo le hice las preguntas y todo lo que es el intercambio de los votos del matrimonio. Así como he hecho muchísimos matrimonios fuera de la misa dentro de la iglesia. Y me han tocado como 3 matrimonios que han sido fuera de la misa y fuera de la iglesia, como ya les había explicado. ¿Verdad? ¿Algún consejo para esas parejas que quizás llegaron al matrimonio por soledad o algo y después del matrimonio ya todo va mal? Pues, ¿qué se podría hacer en ese caso? Porque hay parejas que así les pasa, se han casado porque se sentían solos, tal vez las 2 personas, ¿verdad? Y pues confundieron que era amor y tal vez fuera que se sentían bien y se llegaron a casar por la iglesia y ahora tienen dificultades. Hablemos un poquito primero de los problemas del matrimonio, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál es la razón número 1 de los divorcios en los Estados Unidos? Yo diría que las finanzas. Usted dice las finanzas, y no está sola. Muchísimas personas creen que son las finanzas. El número 2 que la gente menciona es la infidelidad. ¿Se sorprendería usted si le digo que no son ninguna de esas 2 las causas número 1 del divorcio en los Estados Unidos? ¿Le sorprendería? Ya, sí. Por la carita que me puso, creo que sí le sorprendería. Miren, hermanos, la causa número 1 de los divorcios en los Estados Unidos es la falta de comunicación. La falta de comunicación. Cuando la pareja ya no se comunican, ahí hay una falta de comunicación y ya ese matrimonio va en mal camino. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. No hay una conversación abierta. Me tocó una pareja hace algún tiempo que me vinieron a pedir consejo pues, de cómo mejorar su matrimonio. Y les pregunto yo, y en la tarde cuando ya están en la casa, ¿de qué platican? No, diácono, pues de nada, porque como ya nos texteamos todo el día, todo lo que estaba pasando, pues ya en la noche ya no hay nada que platicar. Ahí está. Le digo, hágame un favor, regresen dentro de un mes, pero en este mes ni uno de ustedes puede mandarse texto al otro. Ni uno. Ni una tan sola vez, a menos que sea una emergencia de vida o muerte. Pero de lo contrario, no. Fuera los textos. Yo no dialogo también. Y entonces, al mes regresaron. Era la pareja, oiga, era un cambio que habían tenido increíble. Y me dice, diácono, usted no sabe el cambio que ha habido. Nos costó, dice, porque las primeras 2 semanas era una desesperación por mandar texto y no platicábamos tampoco. Pero después empezaron a platicar. Y dice que ahora todas las noches, antes de dormir, ellos platican como pareja. Platican. Y ahí es donde comienza la comunicación. Tiene que existir desde el principio. Desde el principio. Una conversación amplia, abierta, sincera. Es lo que tiene que existir. De lo contrario, mis queridos hermanos, es la causa número 1 de los divorcios en Estados Unidos. La falta de
comunicación. Wow, yo pensé que era la primera, era la finanza. No. El dinero, pues casi siempre hay pleitos por el dinero. El bendito que dinero... que quién va a manejar el dinero, que quién me va a dar a mí o qué. Sí, el bendito dinero se interpone. Se interpone. Hay una pregunta ahí. Sí, a ver, ¿qué pregunta es? Dice Enélida Ochoa Magaña, dice, ¿qué padrinos son los importantes para el matrimonio? Fíjese que el matrimonio, aquí hablando en términos correctos, en el matrimonio no hay padrinos. En el matrimonio hay testigos. Hay 2 testigos, que por lo general ustedes les llaman los padrinos, ¿cómo le llaman? Pues los principales, por decir así, ¿verdad? Los padrinos principales, que son, por lo general es una pareja, ¿verdad? Ellos son los que van a firmar el acta civil, son los que van a aparecer también en el certificado de matrimonio de parte de la iglesia. Entonces, ellos son los padrinos, ¿verdad? Los padrinos de la boda, ellos son. Todo el resto, fíjese que los únicos elementos esenciales del matrimonio es el intercambio de las promesas y el anillo matrimonial. El anillo matrimonial es lo único que es imprescindible en el matrimonio, en el rito matrimonial. La Biblia, el rosario, el lazo, las arras y todo lo demás que traigan no son esenciales, son opcionales en el rito del matrimonio. Las flores a María, muy buena devoción, muy buena costumbre, muy buena tradición, encomendarle su matrimonio a María. Pero todo lo demás es opcional. Así es que todos los demás padrinos son opcionales. Ojalá que eso le responda la pregunta que tenía, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos acabó, Diácono Reyes. Ya, mira, el tiempo pasa volandito. Así que, y muy importante ese tema, pues aquí están todos los días para que venga para estas horas, porque los temas están muy buenos. Sí. Y mucha gente, gracias a Dios, mira, ha habido hasta 14 personas ahí ahorita en el internet, aprendiendo de esto, porque en realidad, ¿qué matrimonio no tiene problemas? Sí. Casi todos tenemos algún problema, unos más chiquititos, otros más grandecitos y otros gigantes, ¿verdad? Así Pero es. hay problemas. El próximo jueves voy a venir de nuevo y vamos a hacer la parte 2 de esta conversación. Muy bien. Porque mucha gente no sabe y dicen, ¿cómo es eso que en la iglesia me van a anular el matrimonio? Vamos a hablar de la diferencia entre divorcio y anulación de matrimonio, ¿verdad? Okay. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga y nuestra Santísima Virgen, en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, nos lleve cada día cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. ¿Nos daba la bendición, por favor? El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga. Cuídense muchísimo y gracias. Aquí le esperamos el martes y el jueves. Dios le bendiga. Con permiso. Que le vaya bien. Gracias.